bendiga la paz de Dios. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Vamos a leer capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer el verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Así dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. En esta hora, Padre, te ruego que nos bendigas por tu palabra. Te ruego, Señor, nos ayudes a predicar tu palabra. Danos la sabiduría que viene de ti, Señor. Danos esa gracia, Padre. Y, Señor, bendecimos a nuestra hermana Marisela, bendecimos a sus hijos. Guárdala, protégela, Señor. Mira, te pedimos por la sanidad de su mamá. Te rogamos que tú te manifiestes a favor de mi hermana Marisela y todo lo que se ha logrado con su mami, Señor, sea prosperado por ti. No permitas que el enemigo le robe todas las cosas que tú ya le diste, Padre. También, Señor, estamos pidiéndote por Benjamín, por Rubí, que nos informan que se encuentran enfermos. Te pedimos en el nombre de Jesús que les des sanidad. Señor, quita esa plaga de sus vidas, reprende esa enfermedad de la vida de Benjamín, de la vida de Rubí, y dales sanidad a nuestros hermanos. También, Señor, seguimos declarando sanidad en la vida de Areli, en la vida de Michelle, y declaramos sanidad en todo tu pueblo. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Hemos dicho que la sal se usa para fabricar cuero, cerámica, jabón, detergentes, caucho, ropa, papel, productos de limpieza, vidrio, plástico y productos farmacéuticos. Se utiliza en millones de restaurantes en todo el mundo, como en millones de hogares en todo el mundo. La sal es esencial para nuestra salud. Se utiliza también cuando hay nieve y la esparcen en las carreteras. Más de la mitad de los productos químicos que se fabrican llevan sal. Trillones de toneladas se encuentran en los océanos. 70%, ¿verdad?,
de la tierra está llena de sal. La sal está en todas partes. Ayer estuvimos estudiando que la sal sirve para condimentar, ¿sí? Y estuvimos viendo Colosenses 4:6, donde el Señor nos dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Job, en el capítulo 6, verso 6, dice que no se comerá el desabrido sin sal. Hoy vamos a ver que la sal sirve para conservar. Antes de que surgiera el sistema de refrigeración, para evitar que la carne y el pescado se pudieran, ¿sí?, se salaba la carne con sal. Eso permitía que la carne durara muchos meses para el consumo. En este sentido, somos enviados al mundo para evitar que el mundo se deteriore más, ¿sí? Nos toca a nosotros, como sal de la tierra, preservar la bondad y evitar que las personas se sigan corrompiendo y se arruinen. Por eso la sal es un preservador natural. Jesús dijo: vosotros sois la sal en la tierra, ¿sí? Y Dios, ¿verdad?, nos quiere utilizar para que este mundo no vaya de mal en peor, sino que a través de la predicación del Evangelio las personas dejen de estar dañando a los demás y que se vuelvan al Señor. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 12 dice: y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La Biblia dice que en el tiempo de Noé, Dios miró la tierra y la situación es que toda la tierra estaba corrompida. Toda la tierra. De ahí por eso viene el diluvio, ¿sí? Cuando Dios nos llama a ser sal en la tierra, ¿verdad? Es claro que lo que quiere Dios es que la tierra no se corrompa, que la humanidad no se corrompa, que nosotros estemos como ese atalaya que les esté diciendo: sabes que no hagas esto, 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 ¿sí? Que estemos ahí, ¿verdad?, para ayudar a las personas a que vuelvan su camino hacia el Señor. La Biblia enseña, y la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado esta cualidad, ¿verdad?, de poder preservar, de poder conservar. Y claro, yo estudiaba hace rato acerca de la preservación de las Escrituras. Y estaba yo viendo que la Escritura Dios la ha conservado, la ha preservado, 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 ¿sí? Y lamentablemente lo triste es que Dios ha preservado su palabra, pero muchas veces nosotros la hemos corrompido. Predicamos cosas contrarias a la Biblia. Predicamos cosas que no están en la Biblia.
mandamientos de hombres cuando tenemos que predicar mandamientos de Dios. La corrupción está tan fuerte que incluso, ¿verdad?, en los lugares donde se predica la Biblia, ¿verdad?, la predicación ya está corrompida. Pero nosotros somos la sal de la tierra y nosotros tenemos que, ¿verdad?, enseñar la verdad de la palabra. Tenemos que enseñar la verdad, lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Yo veo por la Biblia la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, ¿sí?, en su capítulo 1, en su verso 4. Y dice la Biblia, dice que Dios nos llamó para una herencia incorruptible. Nos llamó para una herencia incorruptible. Nos llamó para una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Y dice, esa herencia está para nosotros reservada en los cielos. ¿Sí? Dios nos llamó a una herencia incorruptible y por lo tanto el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros no pierdamos el sabor de la sal, el sabor de la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy más que nunca necesitamos que las enseñanzas estén basadas en la Biblia, no en tradiciones, no en costumbres, no en consejos humanos, no en filosofías humanas, no en sistemas humanos o mundanos. Dios nos llamó a una herencia incorruptible. ¿Sí? Dios nos llamó a una herencia incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí, hermano? La segunda carta de Pedro, capítulo 1 también, en el verso 3, dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo que Dios nos ha dado también grandísimas y preciosísimas promesas. Y la Biblia dice que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? O sea, la naturaleza de Dios está en nosotros. ¿Sí? Esa sal de la tierra está en nosotros. Somos la sal de la tierra. ¿Sí? Esa naturaleza divina Dios la puso en nosotros al aceptar a Jesucristo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sí? Y por eso el verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí, hermanos? Necesitamos que la fe tenga virtud. Necesitamos que la virtud tenga conocimiento. ¿Sí? Necesitamos que el conocimiento tenga dominio propio y necesitamos que el dominio propio tenga
tenga paciencia y la paciencia tenga piedad. Necesitamos que la piedad tenga el afecto fraternal y el afecto fraternal tenga amor. Entonces todo esto se tiene que ir añadiendo. Nosotros no podemos solamente vivir de la fe. Nosotros no solamente podemos decir tengo fe, tengo fe, tengo fe. La Biblia dice que tienes que tener virtud. La Biblia dice que no solamente necesitas la fe, necesitas conocimiento. ¿Sí? Por eso es importante que cada prédica se estudie bien lo que se va a predicar, que haya un conocimiento y a través de ese conocimiento, ¿verdad?, lleguemos a una verdad. ¿Sí? Lleguemos a una verdad que nos va a dar ¿qué? Libertad. Porque es claro que el Señor es nuestra libertad y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. ¿Sí, hermano? Precisamente el conocimiento tiene que tener dominio propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento no es para destruir a las personas. El conocimiento no es para abusar de la gente. El conocimiento no es para que tú, ¿verdad?, te sientas superior a nadie. El conocimiento es para que ayudes a los que no saben. El conocimiento es necesario para que tú ayudes a aquellos que están ignorantes. Y por eso el conocimiento necesita dominio propio. ¿Sí? Necesita dominio. Y el dominio propio necesita paciencia y la paciencia, piedad. Y tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Y a la paciencia le tenemos que agregar la piedad, ¿sí? El amor hacia las cosas de Dios. Y a la piedad le tenemos que agregar el afecto fraternal, ¿sí? Un afecto de hermanos y, claro, al afecto fraternal, amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces nosotros tenemos que ir agregando a la fe conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Sí? Es tanto lo que tenemos que aprender. Es tanto lo que tenemos que saber. Es muchísimo. ¿Sí? Es mucho lo que tenemos que, ¿verdad?, dedicar tiempo al estudio de las Escrituras. Y si no nos dedicamos a estudiar la Biblia, siempre vamos a hablar tonteras. Siempre vamos a estar predicando cosas que no están en la Biblia, como si fueran cosas de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nosotros, como sal en la tierra, conservemos el sabor, pero también conservemos la sana doctrina, conservemos, ¿verdad?, nuestro propósito de servir al Señor. Conservemos nuestro propósito de agradar a Dios. Conservemos nuestro propósito de ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 8.
8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Sí? Para eso somos la sal de la tierra. ¿Sí? Tenemos que ayudar a los demás. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Lucas 12, 33. Tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que ayudar al prójimo. Lucas 12, 33 al 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón ni llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que ayudar. ¿Sí? Somos la sal en la tierra, no podemos ver y quedarnos sin hacer nada. Somos la sal en la tierra. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. Somos la sal en la tierra, tenemos que hacer tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gálatas 6, verso 2. Dice Gálatas 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí, hermanos? Sobrellevad las cargas. Tenemos que ayudarnos. ¿Sí? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Isaías 58:10 nos enseña si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Sí? Estamos llamados a ser la sal de la tierra. Estamos llamados a ayudar a los demás. ¿Sí? Ayudarlos, apoyarlos. Estaba viendo este texto de Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que nos vamos a alejar del Señor, no vamos a retroceder. Con la ayuda del Señor no.
para perdición. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a aquellos que se quedaron estancados. Tenemos que ayudar a aquellos que se alejaron de Dios. Tenemos que ayudar a aquellos que ya no buscan de Dios. Tenemos que ayudar a aquellos, ¿verdad?, que todavía se les ha predicado pero no se han convertido. Tenemos que ayudar a las personas, no importa su posición social, su posición económica, no importa, ¿verdad?, su situación. Si está en el alcoholismo, lo tenemos que ayudar. Si está en la drogadicción, lo tenemos que ayudar. Si está en el problema, ¿verdad?, de las pandillas, lo tenemos que ayudar. Si está en el problema, ¿verdad?, de andar robando, lo tenemos que ayudar. ¿Sí? Porque dice el Señor, ¿verdad?, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Ajá. O sea, nosotros no estamos para que la persona se pierda, sino estamos para que la persona se salve, la persona se vuelva a Dios. ¿Sí? Entonces dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y estaba yo viendo que sin duda alguna, todos tenemos cicatrices en nuestra alma. Muchas veces tenemos cicatrices por abusos físicos o abusos emocionales, tenemos cicatrices en nuestra alma por accidentes, por relaciones rotas o desilusiones, ¿verdad? Y cuando hablamos de heridas emocionales que afectan nuestro diario vivir, estamos hablando, ¿verdad?, de esas heridas emocionales que luego nos afectan hasta en el descanso, en el apetito y en las ganas de vivir. Por eso, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que preservar el sabor, tenemos que preservar la palabra de Dios y tenemos que seguir adelante y no permitirnos retroceder para perdición, sino tenemos que seguir hacia adelante, viviendo el blanco perfecto que es Cristo. La escritura, ¿verdad?, es clara, y a Josué se le dio un manual y se le dijo a Josué, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que entendamos que la Biblia es la norma de vida y que a través de la Biblia nosotros podemos, ¿verdad?, sazonar a este mundo y podemos, ¿verdad?, con la Biblia enseñarle aún en la escuela para que no haya corrupción, enseñar en la política para que no haya corrupción, enseñar, ¿verdad?, aún en la medicina para que no haya corrupción. Tenemos que dar lo que conocemos del Señor Jesucristo, tenemos que hablarlo, tenemos que expresarlo, porque solamente a través de que nosotros hablemos de Jesús, la sal va a empezar a llegar a las personas que no conocen a Dios y va a hacer que esa sal, esa palabra, los empiece a redarguir y los haga volverse al Señor. Y qué bueno es, ¿verdad?, que pase lo que habla Santiago, ¿sí? Santiago, la carta a Santiago, en su capítulo 5, en su verso 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Somos la sal en la tierra. ¿Sí? Sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Qué clase de fe tienes tú? Porque la Biblia habla de una fe muerta. La Biblia habla de una fe que no se quiere comprometer. La Biblia habla de una fe como la de los demonios que creen y tiemblan. ¿Sí? Pero ¿qué clase de fe tienes tú? Porque dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Así que, iglesia de Dios, tenemos que, ¿verdad?, enseñar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Es lo único que va a evitar que este mundo se siga corrompiendo. Es lo único que va a hacer que las personas se vuelvan a hacer. Es lo único que va a hacer que las personas sean redargüidas y cambien su manera de vivir. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que estar, ¿verdad?, saboreando, sazonando, ¿verdad?, este mundo con la palabra de Dios. No hay otro remedio para el mundo. El único remedio para el mundo es Jesucristo. El único remedio para el mundo es su palabra. El único remedio para el mundo es que reciban a Jesucristo y el Espíritu Santo cambie sus vidas. No hay más. Solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo perdona pecados. Solamente Jesucristo da vida eterna. Solamente Jesucristo te da una nueva vida. Solo Jesucristo puede transformar tu forma de vivir y tu forma de ser. Nosotros tenemos esa sal, se llama palabra de Dios, y tenemos la sal, y esa sal que vive en nosotros es Jesucristo. Él nos hizo esa sal para que fuéramos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se sanen enfermos, se limpian leprosos, se resucitan muertos, se echen fuera demonios, que de gracia se recibió, de gracia se dé. Esa sal está en nosotros, y la Biblia dice en la carta de Pedro que es como una naturaleza divina que Dios nos ha dado. Es algo que nos preserva, es algo que nos protege, nos guarda, es algo que tiene la capacidad de cambiar y transformar, ¿verdad?, lo corruptible en incorruptible. Solo Dios tiene ese poder. Solo Dios tiene ese poder. Por eso, ¿verdad?, es claro que el Salmo decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el único que evitó que el cuerpo de Jesús se corrompiera fue Dios, aleluya, y lo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, esa bendición de conocer al Dios vivo y verdadero, y tenemos la bendición de poder predicar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos la bendición de predicar la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de hablar del Señor y decirles al mundo y a la iglesia y a todo aquel que anda apartado de Dios que Jesucristo es la solución para todo, y que Jesucristo es la respuesta para todo, y que Jesucristo vive, y que Jesucristo está con
Santo es su nombre, mi alma le alaba. Bendito y alabado sea el nombre. Gloria a Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde el sabor, ya no sirve para nada. Si nosotros no hablamos, no servimos para nada. Tenemos que enseñar las escrituras. La reciban o no la reciban. ¿Sí? O sea, yo no estoy aquí para predicar tradiciones. Yo no estoy aquí para predicar costumbres del mundo. Yo no estoy aquí para predicar filosofías humanas. Yo no estoy aquí para predicar acerca de cosas del mundo, ¿verdad? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Jesús me escogió del mundo y me dijo, ya no eres del mundo, ahora eres mío, ¿sí? Y por tanto, tu reino es el reino de los cielos. ¿Sí? Tu reino no es terrenal ya. Tu reino es el reino de los cielos. Y ahora, ¿verdad? Te he hecho sal de la tierra para que hables del reino de los cielos. Te he hecho sal de la tierra para que le hables al mundo y le digas lo que yo hice por ellos en la cruz del Calvario. Y le digas al mundo, ¿verdad? Que yo vengo pronto. Aleluya. ¿Verdad? Y le digas al mundo que el que crea se salvará y el que no crea se perderá. No estamos aquí para nosotros, ¿verdad? Estar hablando de cosas del mundo. Todos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de hablar del Señor Jesucristo. Todo aquel que ha recibido a Jesús tiene la responsabilidad de hablar de Jesús y su palabra. ¿Sí, hermanos? Sí, por eso precisamente, ¿verdad? Nos es importante el estudio bíblico y nos es importante pues la historia de la iglesia también, ¿verdad? ¿Sí? Para ir viendo cómo se fue, ¿verdad?, estableciendo la iglesia y en qué año se corrompió la iglesia. ¿Sí? Y necesitamos ver la historia de la iglesia y necesitamos aprender la historia de la iglesia y necesitamos darnos cuenta dónde vamos a edificar hoy la iglesia. Si la vamos a edificar como dice el Papa, que la palabra de Dios verdadera es la Biblia más su tradición. Ellos dicen que la palabra de Dios completa es la Biblia y la tradición. Es un dogma católico. Es un dogma que está vigente hoy. El sacerdote católico enseña Biblia y enseña tradición. Pero más enseñan tradición. La Biblia, un
porque es poder de Dios, aleluya, para salvación a todo aquel que cree. Santo es el Señor. El único que puede salvar se llama Jesucristo, y el único medio para salvar es predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la sal que se tiene que predicar, esa es la sal que nos dieron, esa es la sal que tenemos que esparcir en todo el mundo. Aleluya, tenemos que llevar este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos. Tenemos que enseñarle al mundo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador, y a su nombre toda la gloria. Y por eso, ¿verdad? En el caso mío, me fortaleceré en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el caso mío, ¿verdad? Predicaré palabra de Dios. Yo predicaré palabra, porque yo soy la sal de la tierra. Yo no soy la sal del mundo, soy la sal de la tierra. ¿Sí? La tierra que está lista para recibir la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Somos la sal de la tierra, somos la sal de la tierra, y prepararemos los mensajes para que la gente conozca al Señor. ¿Sí? El Evangelio es poder de lo alto. ¿Sí? Y el poder del Evangelio para salvar las almas no es métodos humanos, es vayan y predican el Evangelio. Ese es el método para salvar las almas. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, iglesia de Dios, tenemos un gran compromiso. Dios nos hizo sal de la tierra. No se trata de que vamos a hacer, ya somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra y tenemos que conservar el sabor. Para poder, ¿qué? Darlo a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Jesús dijo, ¿verdad?, que los que son del mundo hablan del mundo, pero los que son de Dios hablan de Dios. ¿Sí? Y Jesús dijo, y los de Dios oirán a los que hablan de Dios, y el mundo oirá a los que hablan del mundo. Cada quien estará en su lugar. ¿Sí? Por eso voy a conservar mis tradiciones o voy a conservar la sal de la palabra. Voy a conservar, ¿verdad?, las tradiciones del mundo, o voy a conservar la palabra, la pureza de la palabra, porque no me vas a decir que hay algo más puro que la palabra de Dios. No me vas a decir que lo que tú sabes es mejor que la palabra de Dios. Tú no me vas a decir, ¿verdad?, que tu sabiduría es más grande que la palabra de Dios. Jesús lo dijo claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El apóstol Pedro lo dijo, la hierba se seca, la flor se cae, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos enviados al mundo para evitar que el mundo se siga deteriorando más. No fuimos enviados al mundo para hacernos igual al mundo. Fuimos enviados ¿para qué? Para que el mundo se salve. Para que el mundo deje de estar en el mundo y empiece a estar en el reino de los cielos. ¿Sí?
eso, iglesia de Dios, tenemos que conservar nuestro sabor. Gloria a Cristo. Y tenemos que ir al mundo, a las personas, y evitar que las personas se deterioren más, se corrompan más. Tenemos la responsabilidad de ayudar a este mundo porque el Señor está con nosotros. Amén, aleluya. La carta a Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra preservar es proteger, es resguardar anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o peligro. Dios nos ha llamado, ¿sí?, a hablar anticipadamente antes de que suceda alguna desgracia o algún peligro. ¿Sí? Por eso mismo nos es necesario enseñar la palabra de Dios a todos los que Dios nos permita hablarles. La carta a Tito, en el capítulo 1, su verso 15, su verso 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿verdad?, que entender que todas las cosas son puras para los puros. Sí, amén. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Pero Dios a ti te llamó, ¿verdad?, para que tuvieras un corazón puro, un corazón limpio. Crea en Dios un corazón limpio. Salmo 51:10. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Sí, amén. Vamos a ver algunos textos. Este texto de Romanos 8, 19 al 21. Romanos 8, verso 19 al 21. Vea esto, porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Señor dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Romanos nos dice que el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? La creación, toda la creación, quiere que tú te manifiestes.
Los animales necesitan que los hijos de Dios se manifiesten. Los árboles necesitan que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Sí? Toda la creación, toda. Aún en el mar, los animales que hay necesitan que los hijos de Dios se manifiesten. Dice, el anhelo ardiente de la creación. ¿Qué es algo que anhelas? Algo que anhelas es algo que tú no tienes ahorita, pero lo deseas, lo quieres tener. Es un deseo muy grande, profundo. Un anhelo no es un capricho. Un anhelo es algo que está, ¿verdad?, diciendo, me es necesario. ¿Sí? Me es necesario esto, lo necesito. La creación tiene ese anhelo. Y dice la Biblia, un anhelo ardiente. ¿Sí? Si tan solo la palabra anhelar es algo grande, agrégale un anhelo ardiente. Agrégale eso. ¿Sí? Es algo superior a todo. Es algo que va por encima de todo. ¿Sí? Pero el anhelo ardiente de este mundo, de la creación, dice que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere la creación. Que tú te manifiestes como lo que eres, la sal de la tierra. La creación anhela verte como Dios te ve y que tú hagas lo que Dios dijo que tú eras, la sal de la vida. ¿Sí? Entonces, si la sal preserva, los hijos de Dios podemos hacer que estos cielos se preserven hasta la venida de Cristo. Si la sal preserva, entonces los hijos de Dios podemos hacer que esta tierra se preserve hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Por eso es bien importante entender el valor hacia la vida. No porque es un perro lo voy a atropellar, porque tengo que tener amor hacia la vida. ¿Sí? O sea, tenemos que tener amor hacia la vida de la creación. ¿Sí? ¿Cuántos animales son maltratados por sus amos? ¿Cuántos animalitos son echados a la calle por sus amos?
Y tan solo los animales anhelan que los hijos de Dios, ¿qué? Se manifiesten. Las aves del cielo anhelan que los hijos de Dios se manifiesten. Los peces del mar lo anhelan ardientemente. La creación está esperando en nosotros. Por eso, si tú plantas un árbol, qué bueno. Pero si tú cortas un árbol, ahí está lo malo. Por eso, si tú cuidas a la mascota, la alimentas, qué bueno, la creación está siendo cuidada, ¿me entiendes? Pero si tú la maltratas y no la alimentas, nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos manifestamos, entonces ¿quién se va a manifestar? Si no manifestamos lo que tenemos de Dios, entonces el mundo se seguirá manifestando con lo que tiene del mundo. Habrá más robos, más asesinatos, más violencia, más abusos, habrá más abortos, porque no nos queremos manifestar. ¿Se han visto las manifestaciones que hace el mundo? Cierran carreteras. ¿Qué están pidiendo? No, pues que mejor salario para los maestros, ¿no? Hacen manifestaciones. Nosotros, el mundo está esperando que nosotros, ¿qué? Nos manifestemos. Y el arma que tenemos, poderosa, es la palabra de Dios. Y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Pero si la Biblia dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces quiere decir que tenemos todo para salir adelante con la ayuda del Señor. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, vea, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda
ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y la Biblia me enseña que las oraciones tienen mucho poder. ¿Sí? Somos la sal de la tierra, no dejemos de orar. Somos la sal de la tierra, no dejemos de predicar. Somos la sal de la tierra, no dejemos de leer la Biblia, aprendamos más. Somos la sal de la tierra. Prediquemos a Jesucristo como la solución de toda la humanidad, porque Jesús es el Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En este momento, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a llevar la buena nueva. Porque tú nos llamaste, Señor, a sazonar el mundo y nos llamaste, Señor, a preservar esta tierra, Señor, hasta tu venida. Ayúdanos, Padre, para que el anhelo de la creación pueda ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En esta hora, Señor, en este momento, con esperanza fuimos salvos, con esperanza los demás también se salvarán, Señor. Y creo que el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. Yo lo creo, Señor. Creo que el Espíritu Santo nos fortalecerá en nuestra debilidad. Y por eso en esta hora